12 líneas, 195 estaciones y más de 3.000 vagones que recorren la ciudad como un monstruo subterráneo. El metro de la Ciudad de México ha sido testigo de una gran cantidad de hechos oscuros y lamentables. Uno de ellos, el que nos ocupa el día de hoy, es el caso de Francisco Albavera Trejo, un joven de 22 años al que su familia vio por última vez cerca de la estación Pantitlán el 26 de marzo de 2012. Hoy, a 9 largos años de su desaparición, esta es parte de su historia. Francisco Albavera Trejo era estudiante de séptimo semestre de la carrera en Ingeniería Informática del Instituto Politécnico Nacional. Fran, como era llamado por sus familiares y amigos, era un joven tranquilo y hogareño al que desde niño le gustaron los dinosaurios y las revistas. Por lo regular, los fines de semana los pasaba en su casa, conviviendo con su familia o estudiando. De acuerdo con sus padres, Francisco tenía una rutina establecida y no era común que saliera de fiesta, aunque ocasionalmente iba con sus compañeros de la universidad a tomar alguna bebida. Como parte de esa rutina, sus padres lo dejaban de lunes a viernes alrededor de las 7 de la mañana sobre la avenida Río Churubusco, para que de ahí él se dirigiera a sus clases en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. Casi siempre estaba de regreso en casa aproximadamente a las 2 de la tarde y en todo momento se comunicaba con sus padres para avisar en dónde estaba o si por alguna razón llegaría más tarde. Por lo que el 26 de marzo de 2012, cuando Francisco no llegó y tampoco avisó a su familia de su retraso, ellos supieron que algo no andaba bien. Esa mañana del 26 de marzo algo cambió. Por un retraso que salía de lo habitual, los padres de Francisco lo dejaron en la estación del metro Pantitlán, en lugar de en la avenida Río Churubusco, como acostumbraban diariamente. Eran cerca de las 6:30 de la mañana cuando Francisco bajó del automóvil familiar para adentrarse en la estación Pantitlán, ubicada al oriente de la Ciudad de México. Fue esa la última vez que sus padres supieron de él. Ya por la tarde, el joven no llegó a la hora de siempre y no envió ningún mensaje ni llamó a sus papás. Con base en lo relatado por Alicia Trejo, a las 2 de la tarde él aún no llegaba y no se había reportado, pero tratando de no alarmarse, decidió dar un margen de tiempo para ver si su hijo llegaba con bien o se comunicaba. Desafortunadamente pasaron 2 horas y ella no tenía ninguna noticia de él, lo que ya era bastante extraño. La señora Alicia llamó al celular de su hijo, pero no obtuvo respuesta. La llamada se fue directamente al buzón de voz, lo que evidentemente la preocupó aún más, por lo que le pidió a su otro hijo que revisara el Facebook de Francisco buscando comunicarse con alguno de sus amigos o tener algún dato del paradero de Fran. Fue por medio de esta red social que los familiares de Francisco Albavera pudieron percatarse de que uno de sus compañeros de clase le había escrito a Fran preguntando dónde estaba. De inmediato se pusieron en contacto con este joven de nombre Rodolfo y él les informó que su hijo no había ido a la escuela, pero lo más desconcertante de todo fue que les dijo que cerca de las 2 de la tarde había recibido un mensaje proveniente del celular de Francisco. La señora Alicia le pidió al joven que le reenviara el mensaje a su celular y lo que leyó en él la impactó en sobremanera. En el texto se leía lo siguiente: a tu amigo Paquito lo tenemos guardadito. Vamos a llamar a partir de las 12 para que empiecen a cooperar. No llamen a la policía. Algo que resultó cuestionable para los padres de Francisco, y con toda razón, fue que Rodolfo, el compañero de su hijo, no les hubiera avisado de este mensaje, o en su caso lo hubiera comunicado a las autoridades o personal de la escuela. Esa misma tarde, Alicia Trejo y Francisco Albavera, padres del joven, acudieron al Ministerio Público correspondiente a realizar la denuncia. No obstante, en ese lugar les dijeron que no podían atenderlos y los trasladaron a la Fiscalía Antisecuestros. La señora Alicia recuerda claramente que la funcionaria que la atendió le dijo con tono prepotente que hiciera conciencia y recordara si se había enojado con su hijo y si él estaba harto de vivir con ellos.
siendo esa para ella la posible razón por la que Francisco hubiera decidido irse. Esta persona también se dirigió a la madre del joven diciéndole que si ella creía que iban a salir corriendo a buscar a su hijo, estaba muy equivocada, pues en ese lugar las cosas no eran como en la televisión. Al rato va a aparecer, fueron las palabras que retumbaron en las mentes de la señora Alicia y su esposo ante la cruel indiferencia de las autoridades que tenían frente a ellos. Luego de que la señora Alicia le explicara a la funcionaria que la relación con su hijo era buena y no tenía problemas con él, le fue asignado al caso un policía de investigación y se le indicó que no comentara el asunto con nadie ni hiciera difusión del mismo. Le dijeron que estuviera tranquila y se fuera a su casa, que ya ellos se encargarían de avisarle de cualquier avance. Pero al pasar de los días, la familia de Francisco seguía sin saber absolutamente nada de él y no habían recibido ningún tipo de información por parte de las autoridades, por lo que se presentaron de nuevo en la fiscalía, en donde se les insistió que no difundieran el caso, pues debido al mensaje que el compañero de su hijo recibió, lo único que podían hacer era esperar a que los contactaran. Pero la familia de Francisco Albavera no estaba dispuesta a esperar y sin tener ningún otro dato más que el mensaje recibido y la ubicación en la que ellos sabían habían dejado a Francisco, salieron a buscarlo. Comenzaron realizando el recorrido que él habría hecho desde el punto en el que lo dejaron, hasta tomar el metro y después su posible trayecto hasta la escuela. A la par, preguntaron en los comercios cercanos si alguien había visto algo extraño aquella mañana y trataron de contactar a los compañeros de clase de su hijo. Hay algo muy importante en este caso y es que los padres de Francisco tenían la certeza de que su hijo había entrado en las instalaciones del metro, debido a que Francisco Albavera acudió a las oficinas centrales de este sistema de transporte y tras exponerles la situación que estaban atravesando, solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del día en que Francisco desapareció. Luego de días de revisión, pudieron ubicar a Francisco en 3 videos. En el primero se le ve entrar a los pasillos que dirigen hacia la línea 1. En el segundo se le observa en la taquilla y finalmente puede vérsele bajar las escaleras y dirigirse al andén, que es donde se supone tomaría el metro para llegar a su destino. Esa fue la última toma en la que se identificó a Francisco, pues entre la gran cantidad de usuarios que circulaban por los andenes en plena hora pico, aparentemente la cámara ya no alcanzó a registrar sus movimientos. Es por estas grabaciones que la familia de Francisco estaba segura de que su hijo había estado en el metro de la Ciudad de México y su desaparición tendría que haberse dado dentro de este lugar o al salir, aunque no había indicios de esta segunda posibilidad. Es decir, la familia de Francisco no había visto ninguna grabación en la que al joven se le viera salir del metro. Tras este hallazgo realizado gracias a la búsqueda emprendida por los padres de Francisco Albavera, el Ministerio Público solicitó oficialmente las grabaciones del metro y del C4, Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, descubriendo que en uno de los videos de este centro de seguridad pública también aparecía Francisco justo antes de entrar a la estación Pantitlán. Se le observa caminando solo y tranquilo hacia la entrada del metro y no hay nada que indique que él estaba alarmado o que se encontrara en una situación peligrosa. Como parte de las acciones emprendidas para encontrar a Francisco, su familia tuvo acercamientos con autoridades del Instituto Politécnico Nacional. Les hablaron del caso de su hijo y aunque inicialmente le dieron un tanto de seguimiento, después parecieron olvidarlo. Al principio se le permitió a la señora Alicia entrar a la unidad en la que su hijo estudiaba y colocar lonas con el cartel de búsqueda, pero no pasó mucho tiempo para que las cosas cambiaran. Le impidieron seguir entrando a la unidad, hablar con los estudiantes y especialmente con Rodolfo, el joven que había recibido el mensaje del celular de su hijo y quien para esos momentos se había amparado y se negaba rotundamente a hablar con ella. En este punto quiero hacer un paréntesis para comentarles que las autoridades encargadas del caso le pidieron a la señora Alicia que convenciera a Rodolfo para que declarara, cuando eran dichas autoridades las que tenían que comunicarse directamente con él. También les fue negada la publicación de la ficha de búsqueda en la Gaceta y la revista Converso,
versus material oficial del IPN en el que anteriormente habían publicado un texto de Francisco. Para finalizar este camino de obstáculos y negativas, les dijeron que la búsqueda de su hijo era un asunto totalmente personal y familiar en el que la institución no podía hacer nada. Habían transcurrido poco más de 4 meses desde la desaparición de Francisco y la Fiscalía Antisecuestros de la Ciudad de México se declaró incompetente y turnó el caso al entonces Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes, pero al no haber llamada de rescate alguna, el caso se estancó. El estatus de Francisco pasó de ser persona secuestrada a persona ausente no localizada, lo que implicaba que su desaparición oficialmente se tomaba como voluntaria. Algo que resultaba muy extraño para los padres de Francisco era que si su hijo había sido secuestrado, los perpetradores se hubieran comunicado con Rodolfo, el compañero de Francisco, y no directamente con ellos. Aunado a que las autoridades les informaron que al revisar el registro de llamadas y mensajes del celular de Francisco, solo se encontraron comunicaciones con su familia. Pese a esto, no se abrió una línea de investigación encaminada a Rodolfo ni a otro compañero de su hijo que también fue llamado a declarar. Esto debido a que afirmaron haber estado en la escuela ese 26 de marzo de 2012 y de acuerdo con las investigaciones, las antenas de comunicación efectivamente los ubicaron en la unidad del Politécnico. Por otro lado, la última ubicación de Francisco se rastreó en Lerma, Estado de México, a unos 50 kilómetros de distancia del punto en el que Francisco fue visto por última vez. Posteriormente, el Ministerio Público del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes regresó el caso a la Fiscalía al encontrar inconsistencias en la investigación debido a que no se siguió adecuadamente la línea indagatoria sobre Rodolfo y el mensaje recibido. Pero la Fiscalía nuevamente lo retornó al centro. Así, el caso de Francisco Albavera Trejo se ha mantenido estático y sin justicia por 9 años. En 2013, la señora Alicia Trejo permaneció 9 días en huelga de hambre junto a otras madres que también buscaban a sus hijos, esto afuera de la entonces Procuraduría General de la República. La huelga fue levantada cuando las autoridades anunciaron la creación de una unidad especial de búsqueda de personas desaparecidas, a la que fue atraído el caso de Francisco. Sin embargo, esto no representó cambios importantes para el caso. En 2018, CAPEA se transformó en la Fiscalía Especializada en Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas. Y así, los padres de Francisco han sido testigos con el largo y doloroso paso de los años de cambios de nombres, de autoridades y de gobiernos, pero Francisco no ha sido buscado. La señora Alicia Trejo está convencida de algo: su hijo no se fue por decisión propia y cree que si él estuviera bien, ya habría buscado la manera de informarle de su paradero. Sin duda alguna, el caso de Francisco es muy lamentable. Creo que es muy difícil imaginar cabalmente todo el dolor que su familia ha pasado desde hace 9 años y que sigue viviendo al día de hoy y que lo seguirá viviendo hasta que tengan alguna noticia de su hijo, de su hermano, de la persona que ellos conocieron, que estaba en sus vidas y que de un día a otro simplemente dejó de estarlo. Es muy importante que empaticemos con el caso. No creo que sea necesario haber pasado por una situación similar para poder comprenderlo, para poder ponernos en los zapatos del otro, de su familia, y pensar por un momento en lo que ellos deben estar atravesando cada día desde que Francisco dejó de estar en sus vidas. Si cuentas con información verídica sobre el paradero de Francisco Albavera Trejo, puedes ponerte en contacto con su familia en la página oficial de su búsqueda, Francisco Albavera Buscándote.